Buenos días tengan todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a esta reunión dominical. A todas las personas que nos acompañan de Colombia, hemos estado recibiendo saludos, no solamente de nuestros amigos y hermanos en Bogotá, en Girardot, en Zipaquirá, en Armenia, en Cali, en La Guajira, sino también hemos recibido saludos de Cartagena y pues también sabemos que se ve en otros lugares de Colombia esta señal y pues en verdad nos da mucho gusto que nos puedan acompañar. Asimismo también a todos nuestros hermanos y amigos en otros lugares como México, Estados Unidos y otras partes de Sudamérica que nos han estado mandando saludos y mensajes en el chat privado, pues estamos para servirles. El día de hoy, antes de comenzar con nuestra reunión, nos gustaría leer un texto que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Son una de las últimas palabras que Jesús deja aquí en los Evangelios. Y entonces cuando el apóstol Pedro está hablando con Cristo, Juan es un testigo, el apóstol Juan es un testigo ocular, él está viendo todo lo que está aconteciendo. Escucha Juan cómo Cristo le dice con claridad a Pedro: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Cristo estaba refiriéndose a que la voluntad de Cristo era que Pedro, era que Juan y era que todos nosotros pudiéramos seguirle, pues en este momento de nuestra vida hasta el final. También por otra parte es muy, pero muy famoso este pasaje o muy importante al mismo tiempo, porque de alguna manera lo que le está diciendo Cristo a Pedro es: no te fijes tanto en lo que va a pasar con Juan o no te preocupes tanto con lo que ocurre a tu alrededor o con otras personas. Y creo que esto nos recuerda que el llamado de Cristo es un llamado personal. Es una bendición saber que hay personas conectadas de diferentes lugares y que en este momento o el día de hoy se van a tener reuniones en diferentes lugares donde se va a alabar a Dios de todo corazón, con corazón íntegro, que mucha gente está buscando a Dios, que está cambiando sus vidas. Entonces el hecho de congregarnos como mandamiento es una grande bendición, pero nunca hay que olvidar que el llamado de Cristo a cada uno de nosotros es muy personal. Creo que Cristo el día de hoy nos diría exactamente lo mismo. Te pueden preocupar otras personas, pueden cargar tu corazón o inclusive otras personas pueden estar dañándote o lastimándote, pero no importa, no importa cuál sea la situación. Cristo te diría de la misma manera que a Pedro: ¿qué a ti, Pedro? ¿Qué a ti si yo permito ciertas cosas? ¿Qué a ti si yo permito ciertas dificultades o ciertas bendiciones también hacia otras personas? Lo importante es que tú me sigas a mí. Eso es lo que Cristo le dijo a Pedro y lo que Cristo nos diría a cada uno de nosotros. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos y le seguimos y procuramos alabarle y concentrarnos solamente en Él y pensar en Él, para que nuestros problemas, nuestras dudas, nuestras dificultades no roben la bendición que Dios nos quiere dar el día de hoy? Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, porque al final tú eres el que nos has convocado. Gracias porque tú has respaldado tu palabra hasta el día de hoy y tu presencia nos es suficiente, Señor. Hoy queremos, como le dijiste aquel día a Pedro, escucharte solamente a ti y seguirte a ti. Veamos lo que veamos, sintamos lo que sintamos, porque al final, Señor, este es un llamado y también tenemos que acudir en pos de ti con fe. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, muchas gracias. Ayúdanos. Amén y amén. Gracias te damos, Señor Jesús, por este nuevo día que nos dejas ver, Señor. Amén, Señor. Gracias por tus misericordias, Señor. Nuevas son cada mañana, dice tu palabra, Señor. Así es, Jesús. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, Jesús. Amén.
por tu Santo Espíritu, Señor, que nos guía a toda verdad, Señor. Hoy venimos a alabarte, Señor Jesús. Sí, Señor. Hoy venimos a adorarte, Señor. A darte la gloria, Jesús. A alegrarnos en ti, Señor. Amén, Señor. Tú eres, Padre, la fuente, Señor, de nuestra vida, la fuente de nuestra fuerza, Señor. Sí, es Jesús. Por eso te alabamos, Jesús. Porque si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo, Jesús. Amén. Nada nos falta, Señor. Porque tú eres el que todo lo llena en todo, Señor. Amén, Jesús. Bendito seas, Jesús. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den sustento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, yo me alegraré en el Señor, yo me alegraré en el Señor, en el Dios que es mi fortaleza y mi salvación. Yo me alegraré en el Señor, yo me alegraré en el Señor, en el Dios que es mi fortaleza y mi salvación. Mi fortaleza y mi salvación. Eres nuestra fortaleza, Jesús. ¿Cómo no alabarte, Señor, si estás con nosotros? Te levantas como poderoso gigante y peleas, Jesús, por nosotros, Señor. Nos diriges en la batalla, Señor. Y en ti somos más que vencedores, Jesús. Porque tú eres el gran vencedor, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea a ti, Señor. En las olas inmensas, embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán
Jesús. ¿Cómo no confiar en ti, Señor? Si tú eres siempre fiel, Señor. La gente nos puede fallar, el mundo se puede acabar, pero tú siempre permaneces fiel, Jesús. He de confiar en Jesús, en mi vida sí. He de confiar en Jesús, Él me sostendrá. Y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él, oh qué amigo tan fiel, oh qué amigo tan fiel, hasta el final, yo contaré con Él, y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. He de confiar en Jesús, en mi vida sí. He de confiar en Jesús, Él me sostendrá. Y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él, oh qué amigo tan fiel, hasta el final, yo contaré con Él, y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él, oh qué amigo tan fiel, hasta el final, yo contaré con Él, y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Eres un gran amigo, Señor. Amén, Señor. Amigo fiel, amigo verdadero, Señor. Qué precioso eres, Jesús. Confiar en ti, Señor, es lo mejor que podemos hacer, Señor. Así es, Señor. Queríamos sin ti, Señor. Si tú le has dado, Dios, el sentido a nuestras vidas, a nuestra existencia, Señor. Así es, Señor. Hoy tenemos un propósito, Señor, por el cual vivir, Jesús, y ese eres tú, Señor. Amén. Tú eres nuestro Dios, te alabamos, Señor, te adoramos, Jesús. Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador. Gracias, Jesús. Jehová es mi roca y mi fortaleza,
mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Jehová es mi roca y mi fortaleza. Eres mi libertador, Señor. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Solo en ti, Jesús. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Mi alto refugio. Mi alto refugio. Eres mi fortaleza. Sí, Señor. En ti confío, mi Señor. En ti encuentra reposo mi alma, Señor. Me haces habitar confiado. Amén, Señor. Precioso Jesús. Amén, Jesús. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder
porque eres maravilloso, Señor. Hermoso sin igual, eres tú, Señor, nuestro Dios. Desde nuestro corazón te cantamos, te damos gloria, te damos honra solo a ti, Señor. Maravilloso Dios. Eres maravilloso, Señor. Amén, Señor. Nos postramos delante de ti, Jesús. Te adoramos, Señor. Porque no hay nadie como tú, Señor. Amén, Jesús. Hermoso sin igual, Señor. Poderoso, Señor. Amén. Dios justo, Dios fiel, Dios santo, Señor. Qué hermoso eres, Señor. Amén, Jesús. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sea a ti, Señor. Amén, Señor. Bendito seas por siempre, Jesús. Tú que estás coronado de gloria, de honra y de majestad, Señor. Nos das el privilegio de alabarte, Señor, de levantar nuestra voz, Jesús. Así es, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito eres, Señor. Le damos toda la gloria y toda la honra a Dios. Le agradecemos porque Él está con nosotros. Le damos la bienvenida a todos los presentes a una enseñanza más de este ciclo que hemos titulado Tiempos peligrosos. Y sí que son tiempos peligrosos porque solamente escuchamos lo que está a nuestro alrededor. No es necesario ver tantas noticias para entender que el mundo es un caos y que cada persona hace lo que bien le parece. No es tan difícil entender para cualquier persona que escuche esta enseñanza que en un momento de tanta dificultad, enfermedad, muerte, dolor, sufrimiento, también hay una desorientación en todas las cuestiones que tienen que ver con lo espiritual. Aún en la búsqueda de Cristo, mucha gente está interesada y necesitada. Lamentablemente, siempre hay gente que se aprovecha de esa necesidad. Por eso necesitamos la ayuda de Dios y me gustaría poder hacer una oración para que Dios nos ayude en esta enseñanza, que sea respaldada y que sea pues lo que Él quiera hablarnos. Recordemos que estamos teniendo este ciclo de tiempos peligrosos basados pues de la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, donde Pablo le da advertencias a este joven ministro que está siendo formado y que está enfrentando y va a enfrentar a una serie de personas que son muy complicadas. No solamente son la gente de afuera, la gente externa o la gente del mundo que nosotros pudiéramos catalogar, sino la gente que se empieza a infiltrar o la gente que se dice cristiana ya en esos tiempos. Cuanto más la advertencia es importante para todos nosotros. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos y le rogamos a Dios de su ayuda? Padre, sabemos que tú nos has estado hablando todas estas semanas. Gracias por cada enseñanza, gracias por tu palabra y por tu presencia. Alúmbranos, oriéntanos, guíanos a toda verdad, porque tu palabra es verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. El día de hoy vamos a continuar con esta serie, con la enseñanza que hemos titulado Intemperantes
e intemperantes es una palabra que viene en esta misma carta de Pablo a Timoteo como una de estas características de los hombres de los últimos tiempos, los cuales iban a ser intemperantes. Y yo quiero leer un salmo, que es el Salmo 32, versículo 9, para que podamos entender más acerca de esta palabra. La Escritura dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Es una palabra bastante fuerte, pero lo que da a entender la invitación de Dios hacia nosotros, hacia cualquier persona, es que no seamos como el mulo sin entendimiento, que es de difícil dominio, de difícil sujeción, que es una persona que le cuesta bastante trabajo poder someterse. Y sabe, esto de los intemperantes tiene que ver con una falta de sometimiento, con una falta de dominio propio, con una falta de gobierno, pero más allá de que le cueste trabajo someterse a otras personas, algo que es un dato muy importante es que le va a costar trabajo someterse a sí mismo. No va a tener control ni va a tener sometimiento sobre su persona. Si usted analiza el Salmo que estamos leyendo para comenzar, bueno, la verdad es que la comparación pues, es bastante fuerte con un animal que no tiene entendimiento y que le es necesario a veces por la fuerza o de manera dolorosa, pues que pueda hacer caso. Y Dios nos ha atraído o nos quiere atraer con lazos de amor, y esa es realmente su voluntad, pero el hombre en muchas ocasiones se opone. Ahora, ideas importantes para esta enseñanza. En una cultura donde no se admite la responsabilidad de los hombres, es decir, que los hombres cuando hacen alguna acción, pues toda acción tiene una consecuencia. En una sociedad donde, de acuerdo a la cultura o de acuerdo a este mundo, todos nacemos de tal manera, dichos como árbol que nace torcido jamás su rama endereza, porque eso es lo que el mundo cree. En una generación, en una cultura donde inclusive en las iglesias o en muchas congregaciones, pues donde quién sabe ya que se predica, se dice que ya no podemos cambiar, que somos de una manera y que vamos a morir de esa misma manera, que no podemos cambiar. O por qué no decirlo también abiertamente, que todos nacemos pecadores y que todos vamos a morir pecadores y que Cristo solamente es como para poder cuidar un poco nuestra vida espiritual o solamente como para moralizarnos y no ser tan malos. Son creencias que el día de hoy se tienen. En el mundo no solamente se cree en este tipo de mentiras, sino que tú tienes pues la libertad y el derecho o en este de poder exigir ser lo que tú eres desde un principio. Por eso es que hay mucha gente pues que hoy dice que es un caballo o que es un perro o que es un objeto y entonces la mal llamada libertad pues le dice que él no puede cambiar y entonces puede ser un niño que nació en el cuerpo de una niña y entonces él va a defender sus derechos. Básicamente eso es lo que se cree en nuestros días. Entonces no hay realmente una responsabilidad, no se le da una responsabilidad a las acciones de las personas, se les da una libertad sin límites, lo cual nos recuerda que se convierte pues ya no en libertad, sino en libertinaje. Porque cuando la Biblia habla de la libertad, pues habla de la amplitud que tenemos para poder escoger muchas cosas sin ofender a Dios y a nuestro prójimo. Pero el libertinaje transgrede todas las leyes y los mandamientos de Dios y ofendemos a Dios y también terminamos ofendiendo a nuestro prójimo. Entonces, esta característica de la intemperancia, tú te vas a dar cuenta, pues que es algo que va en contra completamente de lo que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Pero vamos a estudiar un poco más de esta palabra intemperancia, en la misma raíz griega que hemos estado estudiando de algunas palabras de 2 de Timoteo 3. Esta palabra intemperantes quiere decir, o en griego es akrates, y básicamente te quiero decir que es una persona sin freno, sin control de uno mismo, también significa, sin control propio, sin dominio propio
y una persona que es ingobernable, es decir, no se puede gobernar a sí mismo. Entonces, es una palabra pues, que llama mucho la atención para estos tiempos. Creo que viene a nuestra mente en varios pasajes de la Escritura, por lo menos el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 26, lo podemos revisar. Dice la Escritura: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Vuelvo a leer. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La palabra que quiero resaltar aquí es, pues, que no refrena su lengua. Si recuerdan, hemos estado viendo bastantes listas de pecados de estas características de segunda carta a Timoteo en el capítulo 3. Y cuando se menciona de gente que no tiene dominio sobre sus pasiones, no tiene dominio sobre sí mismo, no tiene dominio sobre su lengua, no tiene dominio sobre sus acciones o no quiere tenerlo, no ejerce la capacidad de dominarse, de someterse o de sujetarse, estamos básicamente hablando de gente intemperante, que no le interesa tener cuidado, que no le interesa ser cuidadoso, que no le interesa poder decir o no decir algo, dañar o no dañar a las demás personas, que no le interesa el bien de su prójimo y obviamente no le interesa tampoco el beneficio del nombre de Dios. Pero, ¿sabe una cosa? También no se da cuenta que él mismo se está dañando, que él mismo se está lastimando. Todas las características que hemos estado mencionando van de la mano. Una persona intemperante es una persona que va a caer en todas las características que hemos estudiado hasta este momento. Es una persona soberbia, una persona infatuada, una persona que habla cosas que no entiende y habla cosas de una manera irreverente, de una manera sin cuidado, y tiene acciones, y tiene arrebatos, y tiene exabruptos, y va a estar lastimando pues a los que están a su alrededor, a la esposa, al esposo, a los hijos, que no se va a someter a nada ni a nadie. Un intemperante es una persona pues que básicamente no va a tener control, y no es porque esté enfermo o porque no pueda, sino porque no quiere someterse a Dios y no quiere que el Espíritu Santo pueda estar en su vida. Por eso es que Santiago dice algo muy fuerte. Bueno, tú que vas a una iglesia, tú que buscas a Dios, tú que te crees religioso, pero no refrenas tu lengua, y ahí la palabra refrenar es no controlas, no tienes dominio propio sobre tu lengua. Bueno, como estudiábamos hace algunas enseñanzas, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si no controlas tu lengua, pues entonces tampoco estás sometiendo tu corazón. Y como no estás sometiendo, no estás cuidando, no estás guardando tu corazón, lo que está diciendo Santiago en otras palabras es: ¿qué tipo de religión tienes? ¿Qué tipo de cristianismo estás viviendo? ¿Qué tipo de cristianismo estás mal representando? ¿No será acaso que por eso la gente no quiere ser cristiana? Porque la gente ve que los que decimos ser cristianos, si no tenemos ese dominio, si nos lastimamos unos a otros, si de alguna manera nosotros reflejamos otra cosa diferente que lo que Cristo quiere reflejar aquí en la palabra, pues creo que ahí viene el principio de muchos males. Pero vamos a seguir leyendo algunas porciones de la Escritura. También en el libro de Santiago, en el capítulo 3, versículo 3, fíjense lo que dice esta porción. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Vuelvo a leer. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Santiago está haciendo una referencia que para poder controlar a un caballo, a una mula, como decía el salmo con el que comenzamos a leer, pues es necesario poner un freno, es necesario poner pues un sistema, ¿verdad?, de frenado para poder gobernar aquel animal de carga, de trabajo. Y entonces así de importante es poder refrenar no solamente nuestra boca, sino nuestro cuerpo, y como también lo analizamos y lo entendemos, pues nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, someterlos a Cristo.
Y para esto es necesario, pues de manera voluntaria, permitir que Dios controle todo esto en nuestra vida o tome control de nuestra vida o influencie de tal manera que entonces nuestra voluntad pueda realmente hacer la voluntad que es agradable y perfecta, que es la voluntad de Dios. Porque si no, de otra manera, pues entonces cada quien haría como quisiera, lo que sintiera, lo que deseara, y en una sociedad tan hedonista, en una sociedad en donde la gente pues nada más el ojo no se cansa de ver y yo quiero esto y quiero aquello, y como ya hemos hablado en otros temas, se endeuda, lastima, perjudica, toma lo que no es suyo, ofende, agrede, en todas las áreas, roba, mata, viola, hace cualquier tipo de inmoralidad, no tiene freno, no tiene contentamiento con lo que Dios ya le dio, no valora lo que Dios ya le dio, no tiene una actitud de agradecimiento. La verdad es que esto se convierte en algo muy, pero muy riesgoso. Entonces, pues Santiago habla que una persona que dice buscar a Dios, pero no tiene freno en su lengua, en su cuerpo, y pues da a entender también, obviamente, en su mente, en sus pasiones, en sus deseos, pues tiene un grave problema. Santiago capítulo 3, versículo 2, en la parte B de este versículo. Fíjense, si alguno no ofende en palabra, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es decir, que así como también habla de lo que no es refrenar el cuerpo y la lengua, pues también exalta y le llama varón perfecto. Y cuando dice varón perfecto, tal vez nos acordamos cuando Dios le dice a Abraham, anda delante de mí, sé perfecto, o nos acordamos cuando el apóstol Pedro, pues lleno de Dios y lleno de sabiduría, pues dice, pues sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, o recordamos tal vez la descripción del libro de Job en el capítulo 1, donde se decía que en aquella tierra, en aquel lugar, había un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. ¿Por qué? Porque eran personas que seguramente pues tenían dominio sobre sus emociones, tenían dominio sobre su lengua, tenían dominio sobre su cuerpo, es decir, no eran intemperantes. ¿Por qué en este momento estoy resaltando más las partes correctas que las incorrectas? Porque pues las incorrectas son muy evidentes. La gente no tiene freno, la gente no tiene dominio, la gente no tiene control. E inclusive cuando tú le llamas la atención ya a una persona en un salón de clase, una maestra le llama la atención a un niño, el niño acusa a la maestra, la acusa con los derechos humanos, con la directora, con otros profesores, con los coordinadores. Cuando el padre quiere disciplinar a su hijo de la manera correcta, en la calle se le quedan viendo feo porque ya está violentando los derechos. Cuando alguien le levanta la voz a otra persona, aunque sea de manera cortés, pero de manera recta, de manera tajante, porque es necesario en ocasiones, pues, a una persona delimitarle hasta dónde puede y hasta dónde no puede, ya hay un problema. Ya no puedes hacer nada de estas cosas. Los límites, la disciplina, ya se está desdibujando de nuestro mundo en los hogares, en los trabajos, en las escuelas, en los gobiernos, en las sociedades. Entonces la sociedad se está volviendo bastante incontrolable, sin dominio propio, sin gobierno de sí mismo. Se está volviendo una sociedad intemperante. Pero el problema es, como lo estamos estudiando, no que esté afuera de una congregación, no que sea gente que esté fuera de las cuestiones de Dios o de las personas que no buscan a Dios, sino que también las personas que dicen buscar a Dios o que dicen que aman a Dios o que dicen que son cristianas, ahí es cuando se convierte esto en un grave problema. Quiero decirte que aquí esta palabra que tiene que ver con refrenar en Santiago, es una palabra que significa básicamente lo mismo que hemos estado estudiando. Significa refrenar, y refrenar también significa, o en ese contexto, de gobernar. Otra ayuda que nos puede complementar, en algún comentario dice, significa conducir mediante una brida. Y una brida es lo que se le pone a los caballos básicamente
¿verdad? Tú ves que se le pone algo en la cabeza para que puedas controlarlos. Es un sistema muy complejo y al mismo tiempo, pues que es muy útil, donde el caballo es amaestrado y donde el caballo entiende que debe ir para un lado y debe ir para el otro. Entonces, la misma idea de freno es que cada uno de nosotros nos pongamos ese límite, que cada uno de nosotros sepamos hasta dónde y que de una manera consciente y razonable podamos saber lo que es correcto y lo que no es correcto y no decir, pues ya lo hice, ya lo dije, pues entonces pues ya ni modo, ¿no? Pues ya perjudiqué, ya dañé, ya lastimé. No. Dios nos dice a través de Santiago, pues quieres ser un varón recto, quieres ser una mujer recta, pues ten control sobre tus palabras, ten control sobre tus acciones, piensa las cosas antes de hacerlas. No hagas las cosas de una manera desmedida, porque entonces, pues la verdad es que vamos a ser muy semejantes a este carácter que se llama, pues, los intemperantes. Pero vamos a seguir adelante porque es muy interesante como en otras porciones de la Escritura también habla lo mismo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Más el fruto del Espíritu, aquí habla de los que tienen el Espíritu Santo, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces nos podemos dar cuenta, pues que también habla de la palabra templanza. Y pude haber mencionado nada más la templanza, pero yo quiero que tú veas cómo pues el demás fruto del Espíritu es precioso y es muy importante que lo tenga una persona pues que dice ser cristiana o que por lo menos está buscando a Dios. Pero la templanza es una característica pues de tener el fruto del Espíritu. Y ¿sabes? No tengo aquí la palabra griega para templanza, pero yo te voy a recordar un poquito que la palabra intemperante pues es la palabra acrates. Esa es la palabra, acrates. Y sabes que en este caso el que es templado es básicamente lo contrario a acrates, es encrateia y viene de la palabra kratos, y es completamente lo contrario. Entonces, ¿sabes qué es lo contrario a un intemperante? Este fruto del Espíritu que se llama la templanza. ¿Y qué es la templanza? Pues tener templanza es tener continencia, es tener dominio propio, es tener freno en nosotros mismos. Entonces, fíjate cómo Dios nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda para que podamos tener un gobierno sobre nosotros, un control sobre nuestras emociones, un control sobre nuestras acciones, un control sobre nuestras palabras, que seamos cuidadosos y que hagamos las cosas con temor y con reverencia delante de Dios, para no ofender a Dios y tampoco para dañar o lastimar a nuestro prójimo. Volvemos a recordar el salmo que en un principio leíamos, Salmo 32, versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Aquí de alguna manera lo que está diciendo Dios es pues que estos animales tienen que ser sometidos en ocasiones a la fuerza. Y creo que lo que Dios nos está invitando es que nos sometamos nosotros de manera voluntaria, no a la fuerza. No que sea como cuando se amarra a una bestia, a un animal y que lo empiezan a arrastrar y que empiezan pues a llevarlo al matadero. No quiere Dios que nos comportemos nosotros así, sino más bien como personas conscientes, como personas que quieren ser gobernadas por Dios, por el Espíritu Santo, porque quieren glorificarle y porque quieren tener un culto a Dios racional, agradable, perfecto, porque quieren darle mucha gloria a Cristo y que sus vidas no sean en vituperio del nombre de Dios, sino que sus vidas sean una ofrenda agradable delante de Dios. Entonces, creo que esta es la invitación para todos nosotros y podemos estudiar muchísimos otros pasajes porque hay bastantes que hablan de tener este dominio propio
y que también hablan bastantes de los que no tuvieron dominio propio. Pero recuerdan que también estábamos revisando a la par de 2 de Timoteo capítulo 3 para algunos mensajes, para complementar y entender una idea también muy hermosa que se encuentra en el penúltimo libro de la Biblia, en el libro de Judas. Les recuerdo un poco antes de leer este pasaje en Judas, para aquellos que tal vez no hayan estado estudiando esta serie de enseñanzas con nosotros. El libro de Judas habla de un tiempo muy peligroso también, de un tiempo muy complicado, donde había gente que se estaba entremetiendo en la iglesia y entonces o eran cristianos y dejaron de serlo, o parecían cristianos y no lo eran, pero empezaron a hacer daño, empezaron a contaminar, empezaron a convertir pues la libertad, la preciosa libertad, la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Empezaron a convertirse en manchas en vuestros ágapes, como Judas también lo menciona. Empezaron a convertirse en gente que causó y empezó a causar muchísimas dificultades, y Judas tiene que hablar de una manera tajante y radical, pero llena de amor, que eso lo vamos a ver más adelante en otra enseñanza con la ayuda de Dios, porque recuerda que el pasaje también es claro en la Escritura: con misericordia y con verdad se corrige el pecado. No le faltó misericordia, no le faltó bondad, pero tampoco le faltó radicalidad, ser tajante cuando tenía que serlo, y este es un complemento que vamos a estudiar y vamos a darle un espacio, porque es un espacio muy particular que necesitamos entender para entender este ciclo de los tiempos peligrosos y cómo poder comportarnos ante muchas dificultades que tal vez ya estemos enfrentando o que vayamos a enfrentar en un futuro en este caminar como cristianos. Y una de las características de estas personas que empezaron a lastimar, a dañar a la iglesia en el tiempo en donde Judas también está escribiendo esta carta, ¿verdad? Que es una carta muy pequeña, es un libro muy pequeño, solamente pues contiene un capítulo, por decirlo de alguna manera. Pero una de las características que dice de estas personas la vamos a encontrar en Judas, capítulo 1, que es el único capítulo que tiene, en el versículo 13. Judas 1:13 da las características, una de las características de estas personas que están lastimando a la iglesia, y les dice o les llama fieras ondas del mar. Fieras ondas del mar, y termino de leer, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para los cuales están reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. La verdad que no son características pues nada agradables, pero nada más analizamos la primera, que es fieras ondas del mar, por el tema que estamos estudiando, que es intemperantes. Y sabes que en otras traducciones esto de fieras ondas del mar también significa olas furiosas, y en otra violentas ondas del mar. O sea, básicamente te habla del carácter, porque no está hablando del mar, obviamente, no está hablando de la naturaleza, está hablando de personas que son como fieras ondas del mar, como olas furiosas, como violentas ondas del mar. La otra vez estaba viendo un documental en donde el mar destruía completamente muros, donde el mar destruía completamente una construcción, porque a veces se construye en los lugares donde le pertenecen al mar, y entonces el mar, cuando está embravecido, tiene una fuerza tremenda. ¿Tú has visto algún video, algún documental de cómo llega un tsunami y cómo arrastra y cómo destruye y cómo puede matar hasta personas y cómo puede destruir al instante en una cuestión, pues un complejo turístico que puede valer millones de dólares, lo puede destruir en un momento? Bueno, así la Biblia compara el carácter de estas personas, de personas que son malas y que se pueden entremezclar o parecieran que son cristianas, pero al final pueden tener un carácter así, como fieras ondas del mar, como gente furiosa, como gente violenta, pero no violenta conforme a un celo, o no violenta conforme a la dignidad que también se tiene que tener para poder contender ardientemente por la fe, que ya lo estudiamos también en el libro de Judas, sino que es una violencia, que es una furia, que no tiene control, que no tiene dominio propio, que destruye, que lastima, que no tiene freno, que no tiene gobierno. Entonces la verdad es que también en el cristianismo actualmente hay muchas personas
que con su boca, que con sus acciones pueden lastimar, destruir, en lugar de construir, de edificar. Pues la verdad es que la actitud y las acciones pueden provocar todo lo contrario. Cuán importante lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos en lo público y también en lo privado. Qué importante es pedirle a Dios que nos ayude a refrenar nuestra lengua, nuestras emociones, nuestras acciones, porque estamos delante de un Dios que es 3 veces santo. Y sabe, algo importantísimo el día de hoy también, ya a esta altura de la enseñanza, es pues poder ver cómo la gente que no tiene dominio propio, las personas que parecen cristianas pero que al final pues no tienen pues realmente ningún límite, pues eso es algo pues muy triste y muy lamentable. Lo pudiéramos entender del mundo porque seamos sinceros, el mundo no tiene límite, el mundo está desenfrenado, el mundo a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Pero cuando uno piensa dentro de una congregación, cuando uno piensa en gente que estudia la palabra o que quiere buscar a Dios o que dice que está bien con Dios, entonces se convierte en una desgracia. Porque yo quiero que podamos entender algo. Buscar a Dios tiene que ver con decisión. Buscar a Cristo tiene que ver con hacerlo con todo nuestro corazón. Y me buscarán y me hallarán porque me buscarán con todo su corazón. ¿Recuerdas ese pasaje en la Escritura? ¿Recuerdas ese otro pasaje que dice, el que llama, ¿verdad? El que toca se le abrirá, el que busca encuentra? Habla de una acción, habla de una decisión. Inclusive una persona que ya está caminando en la fe, una persona que ya es cristiana, tiene que guardarse. No se sienta y se cruza de brazos y dice, bueno Señor, bueno Dios, pues tú llévame hasta el cielo, yo no voy a hacer nada, me voy a quedar aquí descansando, tranquilo, sin hacer nada. Y aquí pues tú me tienes que salvar, es tu responsabilidad, es tu obligación. Mucha gente ha caído lamentablemente pues de ese lado de la balanza, exigiéndole a Cristo que Cristo le lleve hasta el final y la persona no se cuida, no se guarda, no permanece en la fe y cree que nada más porque es hijo de Dios, Dios le va a llevar hasta el final. Eso es una mentira terrible, lo cual tendríamos que evitar y tendríamos que tener cuidado de nosotros mismos no caer en esa mentira. Yo quiero decirte que la vida con Cristo o la vida en Cristo se requiere hacer uso de tu voluntad y también ser disciplinado y ser cuidadoso con guardar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, de poder acercarnos a Él, de poder orar, de poder estudiar la palabra, de poder congregarnos, de poder buscar en la palabra lo que nosotros necesitamos, de poder cuidarnos unos a otros, de poder atalayarnos unos a otros, de poder llamarnos la atención, de poder animarnos, de poder exhortarnos, de poder reprendernos si es necesario, amarnos de una manera práctica, dejar que Dios moldee nuestro carácter, dejar que Dios pues siga avanzando en nuestra vida. No somos un producto terminado en ese sentido. ¿Tú crees que los cristianos ya no tienen nada más que aprender? ¿Tú crees que un cristiano o una cristiana ya puede decir, ya lo sé todo, ya estoy listo pues para entrar al cielo, yo creo que ya nadie me puede enseñar? Pues sería una actitud muy incorrecta. Es decir, que tenemos que seguir adelante con la ayuda de Dios, pero quiero decirte que esto tiene que ver con esfuerzo, tiene que ver con someter en muchas ocasiones, pues el que nosotros pensemos que ya estamos bien y que no tenemos nada más que aprender. Aún humillarse es un acto voluntario, ser humilde es un acto de la voluntad. Y cuando uno no quiere ser humilde, pues es exactamente lo contrario. Es exactamente lo contrario a poder dejar que el Espíritu Santo domine nuestra vida y también nosotros ser disciplinados. ¿Sabes? Lo más sencillo, lo más natural, lo que tal vez el cuerpo nos pueda pedir es, no, tú no te sometas, tú haz lo que tú quieras, tú no le pidas permiso a nadie, tú no hables con nadie, tú haz las cosas solo, tú di lo que quieras, di lo que sientas, haz lo que te venga en gana, hazlo primero, sé impulsivo, sé arrebatado, di cosas, no pasa nada, haz cosas y no tomes en cuenta cuál va a ser el daño
de tus palabras o de tus acciones. Eso es a lo que el diablo nos puede invitar, a una gente que está buscando a Dios. Sabes, inclusive ante la misma actitud o la misma condición, porque la Biblia lo registra, hablando por ejemplo de la iglesia, el mensaje de la iglesia de la Odisea en el Apocalipsis, cuando le dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, está hablando básicamente de una acción pues que es incorrecta, ser tibio delante de Dios. Pero, ¿sabes? También es una actitud para poder querer salir de ser tibio, para poder avanzar, para poder ser hirviente en las cosas de Dios, para poder estar cerca de Dios, para poder ser celoso, para poder amar a Dios con todo nuestro corazón. Si uno como cristiano tiene que avanzar también en algunas áreas y ya no quiere ser frágil o quiere que su carácter siga siendo moldeado, es un acto voluntario en el cual tú tienes que entrar una y otra vez o permitir que Dios te moldee en el horno de fuego, en la prueba. Y nadie te va a obligar. Tú lo vas a hacer porque tú quieres parecerte más a Cristo. Es un acto voluntario también de una persona que no es cristiana y que está cayendo recurrentemente en pecados. Ya no querer caer en esos pecados. Ya no querer desagradar a Dios en esas faltas que pueden ser públicas o pueden ser privadas, pero es un acto de la voluntad. ¿Sí te das cuenta? No se trata el día de hoy de decir, pues Dios, de una manera cómoda, tú cárgame y llévame y yo no voy a hacer nada, yo nada más voy aquí a estar a acostarme, voy aquí a sentarme y tú llévame al cielo. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana tiene que ver con esfuerzo, con disciplina, con decisiones, con determinaciones, y para eso se necesita tener un dominio propio y saber qué es lo que uno quiere. Y saber que si quiere dejar la vida pasada, aún esa es la invitación cuando el apóstol Pedro dice, basta ya. Basta ya la vida pasada, basta ya el tiempo pasado. Y este basta ya implica el que tú tomes una determinación. ¿Te das cuenta cómo aquellos intemperantes, los que no tienen dominio propio, los que no tienen gobierno sobre sus propios deseos, emociones, su cuerpo, su lengua, sobre todo lo que ellos están haciendo, lamentablemente están en contra de lo que Dios quiere, están en contra de lo que realmente es mejor para sus almas y para sus vidas? Quiero decirte que la Escritura dice en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y vuelve a recordar, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y, fíjate, muy importante, de dominio propio. Qué importante es entender que Dios, si quiere ayudarnos, si Dios quiere salvarnos, Dios quiere perdonarnos, Dios ya no quiere que seamos parte de este mundo, pero tenemos que poner de nuestra parte. Es contrario a lo que dice este mundo. Este mundo dice, bueno, es que él quería hacer una cosa, pero lo que pasa es que pues él está encerrado en el cuerpo de otra persona. La Escritura nos dice algo contrario. Huye de las pasiones juveniles. Huye de este mundo. Dale la espalda al mundo porque amas a Dios o amas al mundo. Tienes que ser radical contra el pecado. Aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Tiene que ver con acciones, con decisiones. La segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, versículo 14, es el contexto del que estamos estudiando, de los tiempos peligrosos. Fíjate cómo Pablo le dice a Timoteo las siguientes palabras. Pero persiste. Esta palabra importantísima para lo que estamos estudiando. Persiste. Es una acción voluntaria que Timoteo tiene que decidir. Persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este pasaje es preciosísimo. Te voy a decir por qué. Porque en primer lugar le está diciendo, persiste en lo que aprendiste
y en lo que te persuadiste. O sea, no le está diciendo, bueno, Dios pues lo va a hacer en ti. No, le está diciendo, tú tienes que persistir, Timoteo. Si desde la niñez lo has hecho, desde la niñez lo has aprendido, pero tienes que persistir. Es un acto de permanecer. ¿Recuerdas ese otro pasaje cuando le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia? Esfuérzate. Es la primera parte, esfuérzate. Muchas personas creen que van a ser cristianas sin esfuerzo. Muchas personas creen que van a ser salvas o que van a llegar hasta el final sin hacer nada, porque es lo que este mundo nos quiere enseñar y lo que el mundo ha tratado de infiltrar en las congregaciones donde se estudia la palabra de Dios, que sin esfuerzo podremos salir adelante. Pues si Dios me quiere salvar, que me salve. Y si no me quiere salvar, pues que no me salve. Yo me voy a quedar aquí porque entonces es culpa de Dios, culpan a Dios. Es que Dios no me ha cambiado, es que Dios no me quiere transformar, es que Dios no me quiere perdonar, es que Dios no hace que yo deje el alcohol, es que Dios no hace que yo deje mis groserías, es que Dios no quiere que yo deje esta vida cómoda, esta vida tibia, esta vida así acomodada, esta vida frágil. En lugar de que tomen decisión y digan, no, es que yo soy el que no quiero. Dios sí quiere, pero yo no quiero. Porque no se quiere afrontar la responsabilidad. Y en la vida también de un cristiano puede ser muy cómodo decir, Señor, pues haz lo que tú quieras, pero cuando Él te pide que tú hagas algo, cuando Él te pide que tú puedas enfrentar una situación con el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no lo hagas. Por miedo, por cobardía, porque no quieres entrar a la responsabilidad, porque no quieres tomar un reto que Dios te está pidiendo de la manera correcta, porque simplemente somos alérgicos al compromiso, somos alérgicos a la responsabilidad, porque dices, bueno, Dios, pues que lo haga otro, envía a otro, ¿yo por qué? Si te das cuenta, cómo es un acto muy voluntario de cada uno de nosotros, tanto aquel que no es cristiano, para que sea cristiano, para que encuentre la salvación que es Cristo Jesús, y para aquel que ya es cristiano y que encuentre el propósito que Dios tiene para su vida. Porque yo quiero decirte, si tú eres cristiano o cristiana, Dios no te salvó nada más porque sí, porque Él tiene un propósito para tu vida. Pero se requiere lo mismo que le dijo Pablo a Timoteo, porque se lo dijo de parte de Dios. Persiste. Persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Porque antes que Pablo, Timoteo lo sabía y tú y yo lo sabemos. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Dios le estaba encomendando algo a Timoteo. Si tú eres cristiano, seguro que Dios te está encomendando algo a ti. ¿Qué? No lo sé, porque eso solamente tú y Dios lo saben. Me gusta mucho cómo termina el versículo 15, porque al final no le quita la gloria al que se merece la gloria. En el versículo 15 de 2 de Timoteo capítulo 3, le dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, no le quita el mérito al que tiene el mayor mérito. La salvación es un acto de gracia, pero no porque es un acto de gracia sublime y preciosa, no implica que tú no tengas que, como le dijo Pablo también a Timoteo, esforzarte en la gracia. Y como nuestro Señor Jesucristo diría, el reino de los cielos se ha acercado y hay que arrepentirnos primeramente para después poder creer. La gracia es lo más importante, sí, pero si no viene antes esa determinación, esa voluntad, ¿sabes una cosa? Por eso las personas no pueden acceder, no porque Dios no quiera, sino porque ellos no están involucrados, porque no quieren dejar nada, porque no quieren someterse, porque no quieren humillarse. Y los cristianos es lo mismo, porque Dios no utiliza más a los cristianos, porque los cristianos no permiten que Dios los utilice. Simplemente es por eso. Pero Dios sí quiere. No es a nuestra manera, no es bajo nuestras condiciones, sino es bajo su voluntad, en un dominio propio, en un ser gobernados,
por el Espíritu de Dios, y aquel que tiene a Dios como amigo, como Señor y como Dios, como dueño de su vida, entonces pues va a conocer más cosas de Dios. Pero el que quiera someterse, el que no quiera someterse, Dios no te va a utilizar en contra de tu voluntad. Dios no va a estar forcejeando contigo. A veces sí, Dios nos trata, Dios nos corrige, Dios nos disciplina, pero también si la persona no quiere, la persona se resiste, créelo. Dios también respeta y Dios le da un tiempo a la persona para que pueda darse cuenta, para que pueda entender las consecuencias de sus malas acciones o de no someterse a Dios. No le quitamos la gloria a Dios, si quiero remarcar eso. Y prueba de eso también quiero leer para terminar lo que dice el libro de Judas en el capítulo 1, en el versículo 24 y el versículo 25. Judas 1, 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es decir, que no le quitamos pues el valor, no le quitamos realmente el lugar al que se merece toda la gloria y toda la honra, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Si no fuera por Cristo, no podríamos, obviamente. Por eso vuelvo a repetir, lo que le dijo Pablo a Timoteo fue: esfuérzate en la gracia. Tú haz la parte que te toca y Cristo hace la parte sobrenatural. Cristo hace la parte o hizo la parte que nadie podía hacer. Él se sacrificó a sí mismo, Él se sometió, Él fue un varón que nos enseñó qué es el dominio propio y venció sus temores naturales y venció cualquier fragilidad como ser humano. Y aunque en algún momento le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, dijo: no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Y entonces Él sometió sus deseos, sometió sus pensamientos, sometió cualquier otra cosa, lo sometió a la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué las personas ya no ven los grandes milagros de antaño, ya no ven los despertares espirituales de antaño? Porque no se quieren someter. No quieren someter sus pasiones, no quieren someter sus sueños, no quieren someter sus metas, no quieren someter sus logros, no quieren someter lo que ellos creen que es mejor, no quieren someterse a Dios. Porque lamentablemente en este tiempo que es muy peligroso, es más fácil ser intemperante. Es más fácil ser sin dominio, es más fácil ser sin control, es más fácil aparentar que nosotros seguimos a Dios, pero que hacemos nuestra propia voluntad. Pero Cristo es la prueba máxima que hacer la voluntad del Padre fue lo que le agradó. Y fue firme, y fue amoroso, y fue valiente, y fue fiel, y fue determinante, y se entregó por amor por ti y por mí. ¿Quieres ver tú un resultado en tu vida, en tu familia, en tu congregación, alrededor de ti? Tenemos que estar dispuestos a morir a nosotros mismos, para que el Espíritu Santo de Dios pueda gobernar cada uno de nuestros pensamientos, decisiones y acciones. ¿Sabes? Esto es algo muy interno, es algo entre tú y Dios. Nadie lo va a ver. Porque ¿quién lo percibe? El de afuera puede percibir que estás haciendo las cosas bien, pero tú sabes dentro de ti que no te estás sometiendo de todo corazón a Dios. Pero aquí no es llenar el ojo de los hombres, sino aquí es poder ser aceptos delante de Dios. ¿Quién es el poderoso para guardarnos sin caída? Cristo. Pero también depende de nosotros el que podamos guardarnos, el que podamos cuidarnos
y el que podamos estar cerca de Cristo, pues para no caer jamás. ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos y pensamos por un momento, pues, lo que hemos estado escuchando, en esta enseñanza? Si tú piensas por un momento cómo es tu vida, si tu vida es sometida a la voluntad de Dios, si tu vida es una vida que está sometida a tu propia voluntad, que vas como el barco de aquí para allá, como un pequeño barco de papel que está en el agua de aquí para allá, que no lleva rumbo, que no tiene timón, que no tiene dirección, que eres una persona que es más bien influenciada por el momento, que tal vez eres impulsivo, dices cosas y después mides lo que estás diciendo, haces cosas y después te arrepientes de lo que hiciste, dañas a las personas y después ya no sabes qué hacer. Si eres alguien así, seguramente esta enseñanza te está hablando algo. Dios te está hablando algo. Pero sabes, porque Dios te ama y porque Dios te quiere ayudar. Hay religiones, muchas en este mundo, que bajo la fachada de hacer la voluntad de Dios, hacen su propia voluntad. Siguen sus planes, siguen sus sueños, siguen sus objetivos, siguen sus propias metas, siguen sus proyectos, están construyendo una denominación, están construyendo un nombre, están construyendo una gloria propia, pero no les interesa la gloria de Dios, no les interesa el extendimiento del reino de los cielos. Y si tú y yo queremos ser obreros fieles y dignos para Dios, es necesario poder someter nuestra voluntad a la del Padre. Es necesario poder someter nuestra voluntad para que el Espíritu Santo de Dios actúe en nuestras vidas. Si tú no eres cristiano, es necesario que te arrepientas y creas para que el Espíritu te pueda guiar y te pueda ayudar y pueda conducir tu vida como la verdad no la has sabido conducir hasta el día de hoy. Y si eres cristiano y crees que te has estancado y crees que todavía hay algo más que Dios quiere de ti, ¿por qué no depender de Dios? ¿Por qué no decirle, Señor, hágase tu voluntad? No quiero hacer lo que yo quiera, no quiero hacer ya mi voluntad. Quiero hacer tu voluntad que es agradable, que es perfecta. Quiero tener de ese espíritu más excelente de poder, de amor y de dominio propio. Ya no quiero ser el mismo. Aún en áreas débiles, no necesariamente pecado, pero en áreas frágiles, pedirle a Dios que Él te ayude, pedirle a Dios que podamos ser mejores padres de familia, mejores esposos o esposas, mejores hijos, mejores cristianos, mejores ciudadanos para el beneficio de nuestro país y que la gente glorifique a Cristo. Mejores trabajadores, mejores estudiantes, mejores en todo, pero no para nuestra gloria, sino para su gloria. Es un acto de la voluntad. Aún, de verdad, si tú quieres ver grandes cosas, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar a que se levante alguien en otro lugar o a que alguien haga algo a lo cual Dios te está llamando a ti y te lo está pidiendo a ti? Dios utilizó a David, Dios utilizó a José, Dios utilizó a Ruth, Dios utilizó a Esther. ¿Sabes por qué los utilizó? Porque fueron corazones sencillos, porque fueron voluntades sencillas que se rindieron completamente a Él. ¿Te quieres tú rendir a Cristo? ¿Te quieres tú rendir a Él? Es un acto de la voluntad. Ahí en tu lugar, tú puedes rendirte a Él. Tú puedes decirle, Señor, mi vida es para ti. Mis fuerzas son para ti.
Mi juventud, mi adultez o aún mis últimos años son para ti. Ya no quiero vivir yo, sino que Cristo vive en mí. Padre, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias porque nos llevas a una entrega total. Gracias porque nos recuerdas que así como tú diste todo, también tú nos pides todo a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque pones esta verdad en la justa balanza. Nosotros tenemos que pelear y esforzarnos, anhelar y avanzar en tu gracia, pero no quita que sí implica un esfuerzo de cada uno de nosotros, tanto aquel que no te conoce como aquel que ya te conoce. Ayúdanos, Señor, porque para poder librar estos tiempos peligrosos se requiere tener esa actitud, Señor, una actitud controlada, dominada por tu Santo Espíritu. Poder aprender a refrenar nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra lengua, nuestras acciones, lo que hay en nuestro corazón. Someterlo a ti, Señor. Es necesario, Señor, que tú puedas seguir tratando con nuestras vidas. Es necesario, Señor, que cada vez nos parezcamos más a ti. Es necesario, Señor, para un mundo que se pierde y un tiempo tan peligroso. Ayúdanos, danos gracia y síguenos guiando en tu camino. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos muchas gracias a Dios porque Él está aquí con nosotros. También pues le agradecemos a todos los presentes por estar acompañándonos. Le deseamos una feliz tarde, que pueda estar en compañía de su familia, que podamos reflexionar pues en la semana lo que escuchamos el día de hoy. Y pues le esperamos el próximo domingo con la ayuda de Dios. Que Dios le bendiga y estamos despedidos.